Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del jueves 8 de junio. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer un análisis de los resultados de las elecciones pasadas en varios estados de nuestro país y proyecciones al 2018. Nos hace favor de acompañarnos en el presidium el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos y Gobierno. Muy buenos días. También está con nosotros el maestro José Antonio Elvira de la Torre, profesor investigador de este Departamento de Estudios Políticos. Maestro, buenos días. Nos acompaña la doctora Mónica Montaño Reyes, profesora investigadora también del Departamento de Estudios Políticos. Buenos días. Y saludamos con mucho gusto al doctor Andrea Busoletti, profesor investigador de este Departamento de Estudios Políticos. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días a quienes nos hacen favor de acompañar de la Universidad de Colima. Les agradecemos su presencia, les damos la bienvenida a esta casa de estudios y también a nuestros compañeros de los medios de comunicación. También saludamos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Armando Zacarías Castillo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar en esta disertación que vamos a tener con ustedes por parte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y muy específicamente del Departamento de Estudios Políticos, en el que estuvimos analizando la semana pasada con algunos de ustedes las perspectivas que había del proceso electoral 2017. Y ahora estamos en condiciones de comenzar a realizar algunos comentarios respecto del proceso que se llevó a cabo el domingo pasado. Este proceso dejó una serie de elementos muy importantes para destacar en el escenario de las estructuras políticas y muy particularmente de partidos políticos en nuestro país. Quizás Coahuila y el Estado de México constituyan los dos elementos más importantes para destacar un asunto fundamental. La presencia de los partidos políticos ha llegado a un punto en el que asegurar mayorías a partir de un solo partido tiene ya extremas dificultades para poder lograrse. Quizás uno de los elementos importantes a destacar es el hecho de que, por ejemplo, en el caso del Estado de México, aproximadamente un tercio de la población votó por un candidato que hasta este momento tiene la delantera en el proceso electoral, un tercio votó por una candidata y un tercio votó por otras fuerzas políticas. Es decir, no tenemos en absoluto una estructura que tenga una distribución suficiente para lograr una gobernabilidad suficiente y extensa a través de los mecanismos de partidos políticos. El candidato que sea que gane en el Estado de México va a tener prácticamente a la mitad del Estado, poco más de la mitad del Estado que no votó por él, bastante más de la mitad del Estado que no votó por él. De forma que la representación que en este momento tienen los partidos, creo que están llegando a un punto de una poderosísima reflexión en términos de la viabilidad de los partidos que tenemos y de la viabilidad de la estructura política que tenemos. El otro elemento que surge de lo observado durante el proceso electoral fue el extraordinario desaseo de actores políticos, pero el elemento fundamental es las instancias encargadas de desarrollar y de llevar a cabo el funcionamiento eficiente de los procesos electorales. Es decir, las autoridades electorales se vieron desbordadas. Quizás este tema que han señalado varios de los actores políticos, de que en el estado de Coahuila no solamente no se mantuvo, sino se genera un retroceso muy importante en las autoridades electorales. Todos estos elementos van marcando un foco bastante rojo
para los procesos electorales de 2018. ¿Qué confiabilidad van a tener las instituciones electorales en el desarrollo de los procesos como están planteados en este momento? Visto desde la perspectiva de los partidos políticos, pasando a otro lado, un factor muy interesante es que las izquierdas han logrado tener un crecimiento exorbitante en estos procesos electorales. Los liderazgos de las izquierdas generan una dicotomía en estas estructuras de izquierda. Pero si nosotros sumamos los resultados obtenidos por el Partido de la Revolución Democrática y por el Movimiento de Regeneración Nacional, en el Estado de México, encontramos una proporción extraordinariamente alta. Entonces, la estructura de la segmentación que tienen las izquierdas, pues es un factor que obra en contra de las izquierdas, y los liderazgos aquí constituyen uno de los elementos importantes a dialogar y a tratar de mantener dentro de una estructura viable para ofrecer una serie de candidaturas o una oferta política que permita una viabilidad de gobernabilidad importante en nuestro país. Sobre los detalles específicos de cuáles son los elementos que vamos a ver en el Estado de México, en el Estado de Coahuila, y lo acontecido en Veracruz y en Nayarit, estarán aquí mis colegas hablando sobre este asunto, y pues yo dejo la visión del análisis del Estado de Nayarit a la doctora Mónica Montaño. Muchas gracias por sus palabras, doctor Armando Zacarías Castillo. Entonces escucharemos con atención a la doctora Montaño Reyes. Sí, buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, en efecto, como ustedes han visto, Nayarit ha salido un poco del foco de noticias porque se aceptaron de manera más fácil los resultados. Tenemos que pensar en que estos tres estados difieren en una cosa. Nayarit ya había tenido una alternancia desde 1999, mientras que Coahuila y Estado de México son dos estados donde desde que se fundó el PRI nunca había habido alternancia, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. En un estado donde ya había habido alternancia, como es Nayarit en el 99, se dio pie a un bipartidismo, que si se fijan es una tendencia de los estados. En Jalisco fue así, en el 94, el PAN y el PRI comenzaron a ser los partidos más fuertes, y también por su sistema electoral se dio paso a un multipartidismo que tenemos hoy. Eso sería lo que esperaríamos del estado de Nayarit, que a veces criticamos mucho la democracia porque creemos que solo se basa en votar, o muchos incluso lo desprecian, pero si comenzamos a ver que el voto realmente tiene un poder, entonces los gobiernos van a ser más responsivos, van a querer ser mejores gobiernos para que se siga votando por ellos, y comienza una verdadera competencia. Yo espero que con este triunfo de la oposición en Nayarit, bueno, se reactive este sentido de competitividad, de competencia entre las fuerzas políticas, y que luego se vaya avanzando hacia estados cada vez con mayor competencia y que no se queden solo en dos partidos, ¿no? Como vemos ahora en Jalisco y en muchos estados donde ya ha habido desde hace muchos años esta alternancia. Y bueno, vemos que precisamente Estado de México y Coahuila, donde nunca había perdido el PRI, tenemos los problemas que a continuación mis colegas van a platicar, pero sí quedarnos con esa reflexión, ¿no? La importancia que debemos de poner en que en un estado se dé esta competencia, se dé una alternancia, y eso va a sacudir las instituciones, va a sacudir las relaciones de poder hasta con los mismos medios de comunicación, con la sociedad civil, y bueno, esperemos que en los siguientes años ver más avance democrático a nivel subnacional. Muchas gracias, doctora Mónica Montaño Reyes. Vamos a cederle el uso de la voz al doctor Andrea Busoletti. Buenos días a todos. La elección del Estado de México, ya lo comentábamos hace una semana, antes de la elección, fue la que tuvo más cobertura mediática, fue la más interesante porque
se planteaba un escenario con muchos candidatos y no había claridad, y todavía hoy, a pesar de que ya han pasado 4 días de la votación, no hay claridad sobre el resultado final y tendremos que, aunque ya hay una indicación y probablemente será confirmada, pues tendremos que esperar algunos días más. En términos de proyección, de análisis de proyección hacia 2018, eso nos dice una gran cantidad de información. En primer lugar, nos dice que el Partido Revolucionario Institucional, pues a pesar de un desgaste en la percepción pública, a pesar de una dificultad, a pesar de que si se mantuvieran esos números, pues el resultado de Estado de México es positivo en términos de ganar la elección, pero si uno hace un inmediato comparativo con la elección de 2011, pues se ve una caída muy marcada de un voto que pasa del 65% al 33%, es decir, perder la mitad. Entonces, es un partido que logra defender su bastión en términos también simbólicos, en términos electorales, tratándose del estado con más votación a nivel federal, y, o sea, con más número de votantes. Y eso nos dice que probablemente, a pesar de una condición difícil de ese partido en términos de percepción, el próximo año, pues, el hecho de poder contar con ciertos bastiones, con una cierta fuerza política, va a ser usado. No sabemos cómo, eso es lo que como analistas e investigadores nos mueve más la atención, es decir, cuáles serán las acciones de ese partido en función de 2018, pues todavía creo que no hay claridad en ese sentido. Y eso se alimenta y al mismo tiempo provoca un principio de reacción con las demás fuerzas políticas. La cuestión de hacia dónde se dirige el sistema político, el sistema de partidos. De facto ya hay un pluripartidismo en ese estado, no se ha casi nunca mencionado porque no fueron relevantes en esos 3 procesos electorales, pero en 2018 hay que ver si la cuestión de las figuras de las candidaturas independientes también vuelven a ser relevantes en la competencia electoral, pero que del hecho de, lo comentaba el doctor Zacarías y concordo plenamente con lo que comentó al principio, el actual sistema de partidos y el actual sistema electoral provoca que los resultados terminen con ganadores con mayorías relativas y muy limitadas. Y eso afecta en términos de representatividad de las opiniones del electorado. Entonces, hay un tema que seguramente no se va a abordar, no se va a ver de aquí hacia 2018, que pero va a ser objeto de la discusión, que es ver si el actual sistema electoral, el actual sistema institucional es efectivamente responde a las necesidades de los mexicanos. Y por último, pues, aunque es vinculado a eso, también se trata de ver el tema de los institutos de las autoridades electorales, en el sentido que ya había ya desde antes de la elección ha habido impugnaciones, ha habido cuestionamientos sobre lo que iba a suceder, se votó, siguen existiendo esos cuestionamientos y la credibilidad de esas instituciones es cuestionada. No podemos, creo, tomar la libertad de decir es baja, alta, etcétera, pero seguramente pues no hay un consenso generalizado sobre ellas. Y eso significa que en 2018 igual, y también después, porque el mundo no se acabará en 2018, aunque va a ser una fecha fundamental, pues el tema de reconocer como legítimos o no los resultados del voto va a ser central, va a ser el tema de la discusión. Y bueno, termino para pasar la palabra a maestra Antonio. Muchas gracias, doctor Andrea Busoletti. Vamos a escuchar entonces al maestro José Antonio Elvira de la Torre. Gracias, buenos días. Bueno, hay varias líneas generales que permiten analizar todos los procesos, aunque me voy a tratar de ceñir un poco más al caso de Coahuila, pero son líneas que están presentes en los 3 procesos donde hubo elección de gobernador. Primero,